Bienvenidos latinos y latinas, habitantes de la Pachamama. Ecuador y Perú tienen una larga historia en común y también han vivido conflictos armados por intereses muy concretos que los han perjudicado a cada uno como nación. Más allá de eso, hay redes, vínculos y lazos que sobrepasan esos conflictos. De hecho, hace 10 años se firmó un acuerdo de paz entre los dos gobiernos que ha dado sus frutos. Con ese acuerdo se perdió, por lo menos hasta ahora, cualquier iniciativa o perspectiva de conflicto armado y hoy por hoy, por ejemplo, o por el contrario, hay mejores mecanismos de integración, gabinetes binacionales, encuentros de intelectuales, de artistas y comunidades. También se incrementó el turismo entre las dos repúblicas. Y en estos días, previo al aniversario de la firma de la paz en Brasilia, Jorge Arce, uno de los pintores más reconocidos del Perú, ha exhibido su obra para destacar este acontecimiento y por eso queremos conversar con él para abordar este y otros temas referidos a las relaciones entre los dos países andinos. Bienvenidos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Qué gusto. Encantado de tenerte por acá y, por supuesto, el motivo que nos convoca para hablar es la firma de la paz entre Ecuador y Perú, pero de entrada quisiera decirte cómo te sientes como peruano después de haber firmado la paz y de que desaparezcan en las imágenes, en los imaginarios de los ecuatorianos y peruanos el conflicto armado. Claro, y yo me siento muy feliz de regresar a esta ciudad maravillosa, a este hermoso país, y creo que los vínculos que pueden en algún momento haberse quebrado, no, ya se reparó. Creo que tenemos un espíritu, igual que ustedes, de poder hermanarnos, de abrazarnos y caminar en el progreso de nuestra Latinoamérica. Claro, además siempre estuvo la relación entre peruanos y ecuatorianos. El conflicto armado quizás no lo sentimos con tanta fuerza y con tanto impacto como son otros conflictos porque ocurrían en las fronteras y estaban muy lejos de los grandes centros o de los centros urbanos. Pero además de eso, ¿cómo lo vive un pintor, un artista, un pensador como tú, esta idea de un conflicto entre dos naciones? ¿Cómo lo has experimentado? Los artistas tenemos una hipersensibilidad, ¿no?, hacia hechos históricos, hechos entre ellos los conflictos que puedan darse, y ya la historia lo resume, ¿no? Digamos, algunos artistas de renombrada fama, entre ellos Picasso, que vivió de par, ¿no?, la Guerra Civil Española. Ahora, sobre mi punto, ¿no?, como punto de partida, mi posición o mi pensamiento sobre eso, sí, de algún modo es hasta una molestia, porque queda todavía ese tufillo, ese sabor, ¿no?, de que algo se rompió o algo está totalmente débil. Y por eso los artistas apostamos a poder integrarnos. El arte es mundial, es universal, entonces el trabajo que hago y que hacemos es siempre el vínculo. Pero entonces ahí cabría una pregunta, perdón que te interrumpa, es ¿qué nos une más allá de la territorialidad a los andinos separados por una frontera que pusieron de un lado a Perú y de otro lado del Ecuador, en otro lado a Colombia, otro lado a Bolivia? Creo yo que nada nos distancia, nada nos puede separar. Es más, la muestra que estoy haciendo hoy en la Pontificia Universidad Católica trata sobre el mundo atávico, sobre la cosmogonía andina. Vamos a ver eso más adelante, pero efectivamente es eso lo que nos une también. Claro, una identidad, un pueblo rico en costumbres, en arte, entonces nos une. No podemos escapar de esa virtud de Pero, poseer. por ejemplo, ¿en qué te sientes más cercano a los ecuatorianos que, por ejemplo, con los bolivianos o con otras naciones? Yo creo que hay una situación de mellizaje. Somos hermanos, iguales, mellizos, somos iguales, no hay mucha diferencia. Esa palabra es una bonita, mellizaje. Sí. Claro que sí. De todas maneras, una de las cosas que son importantes, que el otro día fui a la muestra tuya, a la exposición, me encontré con dos personas que mirándola, decían, efectivamente, ¿por qué nos peleamos? ¿Para qué estuvimos peleados? ¿Por qué perdimos tanto tiempo en esta conflagración que se discutía a nivel de medios, de élites? Pero la gente común y corriente seguía unida. Sí. Hay parentescos, hay familias. Entonces, perdimos mucho con esta guerra. Sí, yo creo que son situaciones políticas a veces que no se llegan a acuerdos en común, pero afecta a la ciudadanía, a la población, a la polis. Pero es importante siempre querer dar lo mejor de uno para poder rectificar, para poder hermanarnos, para volver a hacer los vínculos, que la verdad somos una nación, somos una región maravillosa que nos une el lenguaje, las costumbres, el color de la piel, lo rico que tiene su cultura, ¿no? Claro, en esa muestra incluso además me pasó una anécdota, y una de las personas que visitaba era un peruano, joven, que llevaba la camiseta de Perú. Eso en otra época no había sido tan bien visto, o como un ecuatoriano entrar con la camiseta de Ecuador a una muestra pictórica en una muestra en Lima. Un tanto provocativo podría ser. Sí, pero eso son expresiones, ¿no? Y creo que hay la libertad del ser humano para poder definirse y defender, pues, de algún modo, ¿no?, cómo se siente
Yo creo que más allá de las camisetas y el chauvinismo que a veces es un tanto barato de diferentes partes del mundo, creo que es importante amar nuestro territorio, que es una cuestión incluso hasta muy política, ¿no? Pero es amarnos como nación, como seres humanos, como peruanos, como ecuatorianos, como argentinos. Como andinos. Como andinos. Además que nos une esa condición muy natural, digamos, sí. ancestral. Y en esta lógica de pensar las relaciones políticas, ancestrales o históricas, ¿cómo tú pensarías que se va a mirar este conflicto? ¿Como un momento triste, como un momento oscuro? ¿Cómo mirarías este momento que atravesamos peruanos y ecuatorianos con un conflicto que a la larga, como ya dijimos, no trajo ningún beneficio a la larga? Sí, siempre queda esa atmósfera, ¿no?, de que algo está allí o algo puede volver a renacer, ¿no? Esos conflictos, siempre hay un tipo de temor. Yo creo que no desearía que pueda suceder algo más, porque mira, vivimos un mundo ya como quebrado, ¿no?, entre el espíritu humano. Se ha perdido muchas cosas en el camino y yo deseo, y además creo que todas las personas, que podamos tener eso como un recuerdo un tanto grato, ¿ya?, e ingrato a la vez. O sea, esa ingratitud, esa cosa tan oscura puede ser como, bueno, no llegamos a un acuerdo entre hermanos, pero ahora sí podemos conversar y dialogar. Pero además te invito a reflexionar conmigo sobre un elemento que es fundamental para entender. El conflicto armado entre Ecuador y Perú era el último que se desarrollaba, que se mantenía en América Latina. Y hoy parece que, por ejemplo, los vientos están apuntando a alguien, quiere incentivar un conflicto armado, por ejemplo, entre dos naciones como es Colombia y Venezuela, a partir incluso de que la propia Colombia ha resuelto sus problemas internos. Entonces, no hay un ejemplo que habrá que dar a otras naciones de cómo se resolvieron los conflictos o las situaciones de divergencia entre Ecuador y Perú. Ojalá que se pudiesen resolver estos problemas con pintura, con música y con grandes abrazos, pero es complejo. Claro, pero ¿cómo resolverlo? ¿Cómo decirle a América Latina que lo que más nos une es la paz? Resolverlo, es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero creo yo que las personas o los seres humanos podemos llegar a tomar acuerdos según nuestro grado de conciencia. Hay conciencias muy elevadas de que dejas de lado los egoísmos y los puntos de vista que no son compartidos. Yo siempre apuesto a la paz, a la libertad de expresión, a que los pueblos podamos progresar, a que nos une más allá de la territorialidad, nos une muchas cosas de identidad. Y entonces ahí cabría una pregunta también que es importante y que no se la hemos hecho solamente a ti, se lo ha hecho la humanidad en general. ¿De qué manera o por qué es importante el ligar el arte como un acontecimiento político también? Claro, el arte en sí, primero quiero definir sobre mi punto de vista, ¿no? ¿Qué es el arte? El arte ocupa un lugar en la cultura. Es un tejido de relaciones muy complejas y simbólicas que le pertenece a cada época. El arte ha pasado por muchas etapas, digamos que la primera fue la parte estética, ¿no?, la proyección de la belleza. Luego pasó una transición a lo ético. De lo ético pasó a la cuestión religiosa, por decirlo de un modo, y termina por un concepto más de política. Entonces se hace política con el arte. No estamos ajenos a eso, los artistas, a los cambios y movimientos y migraciones y transformaciones que se dan en el mundo. Ya no pintamos nosotros la belleza como para contemplarlo, pintamos acontecimientos que nos definen en cada época. Pero también la belleza es una expresión política, porque para unos una cosa es bella, para otros no, y además hay modos y formas de expresar la belleza. El filósofo Diderot, por ejemplo, él definió que el buen gusto, la belleza, pertenecía a una clase dominante burguesa. Claro. Pero Apollinaire, el poeta francés, creo que es una apropiación de un grupo. Yo creo que viene la particularidad de cómo tú puedas sentir o entender o transmitirte, o es más, unirte a ese concepto. Cuando tú ves algo bello, es porque te conmociona en las mismas fibras de tu interior. Ahora hay muchas manifestaciones artísticas, un tanto extrañas, se ha degradado, pero el hombre siempre busca la belleza. Claro. Yo creo que nadie puede negarse a mirar una flor, o mirar un atardecer, o un paisaje, o una situación donde hay una armonía entre el universo y el hombre, ¿no? Eso. Pero también es cierto que buena parte de las grandes obras históricas que han trascendido al propio autor, al propio pintor, a la misma época, han sido de acontecimientos
graves, dolorosos. La Revolución Francesa explosionó con obras, la propia Guerra Civil Española de la que estábamos hablando, la Revolución Mexicana, es decir, los grandes momentos y grandes acontecimientos históricos de orden político se han expresado a través del arte. Claro, el arte ha sido la herramienta, digamos, de propaganda, ¿no?, para ciertos intereses de élites, pero también ha sido una herramienta de defensa para las opresiones que puedan darse en un momento histórico. Hay un pasaje cuando Picasso, bueno, la Gestapo persigue a Picasso, ¿no?, y bueno, y encuentran el cuadro este de la Guernica, y preguntan señalando quién hizo esto, ¿no? Ese es un acontecimiento terrible, y él señalando responde, ustedes lo hicieron. Entonces, creo que aquel artista que no está comprometido a la política, no hablamos de puntos o partidos, ¿no?, partidarios, sino una de militancia partidista, una relación muy directa con tu acontecimiento de hoy, en la vida, en tu quehacer diario. Yo creo que pasa o deja de ser hasta, es como un transeúnte, no llega a completarse. Pero cuando un artista, además, sea en la poesía, sea en la literatura, en la plástica en general, mira un acontecimiento, lo decodifica de otra manera que lo que le haría un político o un filósofo igual, aunque están más cercanos los filósofos de los artistas en eso. Y por lo tanto, en esa lógica, ¿cómo pensarías en el acontecimiento que vamos a vivir de los 10 años del fin de la guerra entre Ecuador y Perú, o del acontecimiento ese que se llamó guerra y que terminó en un acuerdo de paz en Brasilia? Bueno, yo pienso que estos acontecimientos que sucedieron quedarán allí en la historia como algo que pasó. Pero creo que siempre es mirar al futuro. Yo siempre he puesto a mirar al futuro y que los artistas podamos unir. Es más, te comento que estoy organizando conjuntamente con el Ministerio de Cultura en el Perú una importante muestra binacional donde podamos abrazarnos como naciones los dos. Sí, hay varios eventos que se van a realizar. Sí, y es importante mirar siempre al futuro. Yo replico que las cosas pasan y pasaron. Hay que mirar siempre adelante, habría que mirar siempre a nuevos cambios, a integrarnos y trabajar por ello. ¿Cómo se te ocurrió hacer una muestra para abordar este tema? ¿De dónde nació? ¿Cómo es que se presentó en tu cabeza? ¿O fue parte de un proceso, de un programa? Siempre estaba integrado a estas concepciones atávicas. En el año 2015 hice una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo del MAN de Guayaquil sobre Caral. Caral es una civilización que fue descubierta en el año 95 hacia adelante, un poco así, que data unos 5.000 años de antigüedad. Hice una investigación muy pormenorizada porque me conmovía algo muy importante de esta civilización. Es un proyecto arqueológico que lo que integra esto, lo que integra y la conmoción como artista, lo que puedo observar de esto es que era un pueblo feliz. Tiene unos anfiteatros, unos círculos de piedra maravillosos donde la gente se reunía, no sé qué día, pero se reunía a hacer danzas en torno a la vida, en torno a la naturaleza. Entonces no se encuentran murallas, no se encontró ningún vestigio de armas que nos diesen algún acercamiento a que era un pueblo feroz o que había enemigos alrededor. Entonces era un canto a la vida. Y a mí me interesó, me encantó, hice un concepto muy iconográfico sobre esto y lo mostré y me sentí muy feliz. Porque eso no le pertenece al Perú, nos pertenece a todos. Y de ahí vino la idea de la muestra por acá. Claro, siempre mi trabajo está ligado a eso, a una cuestión de identidad. El filósofo y escritor español Eugène Diors dijo algo muy acertado y maravilloso, que todo aquello que no tiene tradición es plagio. Entonces un artista que no puede proyectarse o integrarse en un momento histórico o cultural, la verdad que, no sé, perteneces a algo, una cosa alienante o aculturada. Que además puede estar impostada. Sí, impostada o mal trabajada, claro, ¿no? Que sí. Vamos a hacer la primera pausa para seguir conversando con el pintor peruano Jorge Arce, quien se encuentra en Ecuador, porque además, como ustedes saben, en pocos días, en pocas semanas, habrá una celebración importante entre Ecuador y Perú. Se celebran los 10 años del fin del conflicto armado, que se selló con la firma de la paz en Brasilia en el año 20 años, me equivoqué, 20 años la firma de la paz entre Ecuador y Perú. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Enclave Política.
Estamos de vuelta aquí a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, para abordar lo que decíamos hace un momento, un acontecimiento que ocurrió hace 20 años, la firma de la paz entre Ecuador y Perú. Y, por supuesto, hemos invitado a Jorge Arce, que es un pintor peruano reconocido, quien en estos momentos se expone en la Universidad Católica del Ecuador la muestra Abstracciones, Encuentros y Territorios, que es el nombre de la muestra, como digo, que se inauguró el 11 de septiembre de este año para la celebración de estos 20 años. ¿Por qué le nombras así a tu muestra? A ver, el concepto de la abstracción y los territorios y encuentros. Entonces, mira, cuando uno observa el arte, se define y se pregunta, ¿existe realmente un arte latinoamericano? ¿Hay una cuestión de identidad sobre el arte latinoamericano? Entonces, bajo ese concepto yo he trabajado y más, hay una idea muy central en los procesos que se dieron en la cultura peruana, sobre todo en las artes plásticas, que se llama la generación de los 50. Claro, claro. Entonces, que dio en sí hacia el mundo, que es muy ávido de nuevas formas de expresión, entre la literatura, Salazar Bondi, Vargas Llosa, y muchos más. Y entre pintores, estuvo de representación y representativos, bueno, que en paz descanse, Fernando Esislo, Roca Rey, Gerardo Chávez, y bueno, un fin más. Jorge Ryerson, que fue un gran vanguardista, ¿no? Entonces, la pintura abstracta nunca estuvo alejada de nosotros. Hemos convivido con eso. Cuando uno observa una obra, digamos, en este momento que es muy vanguardista o moderna, ejemplo, ¿no? Una obra de Rothko, identifica esos planos de color y define, bueno, es una cosa muy extraña a nosotros. No, estos planos de color, estos hipocampos de color, si uno tiene un poco de información hacia libros o literatura o ensayos sobre cómo fue la manifestación cultural o artística de nuestros pueblos originarios, lo llegas a definir, que lo encuentras en las telas Paracas, Chancay, Chimú y muchas más, y es más en ceramios que puede haber aquí. Claro, pero tú mencionas además una época donde la cultura, la literatura, el arte latinoamericano casi que eclosiona, porque no solamente ocurrió en Perú, en Ecuador también, México, el muralismo viene desde esas épocas más o menos planteándose esas expectativas, y también en Chile. Entonces, para adentrarnos un poco en tu muestra, esto de los encuentros también no es como una corriente interna de todo el continente, de Latinoamérica en particular. Claro, los encuentros a través del arte. Tuve la oportunidad de conocer hace unos años a José Hunda, un gran pintor ecuatoriano. Claro que sí. He visto la obra. Los Cuatro Mosqueteros. Los Cuatro Mosqueteros, exacto. Sí. He visto la obra muy detalladamente de Miguel Rendón Seminario en Guayaquil. Manuel Rendón y Gilbert, la señora Gilbert es una pintora, no me acuerdo, pero en fin. Entonces yo veo ahí una identificación, una identidad, ¿no?, sobre un arte que se sumerge o que bebe las fuentes prehispánicas o precolombinas. Claro. Entonces hay una unión. Y también pasa con los chilenos, con los bolivianos, con los colombianos. Con colombianos y venezolanos, y tenemos toda la región, no es muy distante. Ya se hizo unos trabajos de aproximaciones, podría ser hasta axiológicas, ¿no?, sobre la verdad del arte, con Mata, que es el chileno, el pintor Mata, que fue con Lang, con el cubano, y Wilfredo Lang, y tercero con Tamayo, justo que hay una muestra aquí. Sí, en Ecuador justo en este momento está una muestra de Tamayo, el mexicano. Pero de esto también habría que pensar en qué circunstancias te ubicas tú entonces con respecto a esa historia, porque parecería que a veces los políticos se ubican en el momento político de un gobierno, porque hacen una campaña, pero los artistas van por encima de eso. Entonces, en ese universo, en esa universalidad, ¿cómo te ubicas tú? Yo me ubico como un artista que está bebiendo las fuentes en este momento de los aconteceres, no solamente del Perú o Latinoamérica, sino del mundo. Tengo unos trabajos que estoy haciendo con música sobre esto, que para mí es hasta muy triste, ¿no? Por ejemplo, la emigración de nuestros queridos amigos y hermanos venezolanos a Latinoamérica, son unas éguidas, unas diásporas terribles, ¿no? Estoy haciendo un ensayo musical sobre esto. Y también la vivieron los peruanos en su momento, y la vivieron los ecuatorianos. Todos. Los chilenos por el exilio político. Y después de esto voy a hacer una serie de dibujos que hablaremos sobre la migración, esa transhumancia que es ya como un salvarme de una situación en la cual no la comprendo, ¿no? Claro, pero además una situación que
Ahora lo estamos viviendo muy cercanamente y muy frescamente con el tema venezolano, pero, por ejemplo, lo que pasa con respecto a la migración de África hacia Europa es demasiado fuerte. Es muy dura, es muy dura. Y sé que hay artistas allí africanos y también europeos que intentan demostrar a las personas que esto de aquí es un acontecer que nos debe a nosotros interesar. No dar la espalda, ¿no? Claro. Sé que no es fácil, estas son cuestiones políticas, claro, pero nadie puede estar exento de eso. De todas maneras, todos esos acontecimientos, y como se ha dicho normalmente, son geopolítica. Sí, y entonces ahí la pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo se entiende el arte en la geopolítica? Porque este diálogo de encuentros con países cercanos, de naciones cercanas como las nuestras, se entiende, es natural, es cercano, reitero. Pero ¿cómo se entiende el arte de América Latina en la geopolítica cuando vemos que hay circunstancias en África, en Europa, en Asia, por ejemplo, que generan todo este diálogo cultural? El arte siempre estuvo en manos de una proyección, quizás de una representación sobre acontecimientos. Ahora los artistas lo que hablamos acerca de nuestros propios complejos o nuestras propias necesidades de aparentar algo. Creo yo que es importante entender que los acontecimientos en torno o lo que sucede en el mundo debe de servirnos para reflexionar y poner un poco de nosotros, un grano de arena para de algún modo colaborar a que las cosas sean distintas. Es muy compleja la pregunta que me haces porque yo podría definirlo desde el lado artístico, claro, pero no sé hasta qué punto. No está aislado de todo lo que estamos viviendo tampoco. Claro, eso es cierto, pero es igual que podríamos definir que los acontecimientos del 11 de septiembre, justo cuando se da mi exposición. Cuando inauguras la exposición, sí. Entonces, ¿por qué sucedió ahí cuál es la verdad de todo, ¿no? ¿O qué es la verdad? Ahora, te quería hacer una pregunta porque tu exposición se mueve en 4 paradigmas del mundo atávico andino, como está señalada en la exposición: el arco iris negro del presagio, el pachacute, que es cuando el mundo se transforma, el taquioncoy, la danza para curarse, y el mito del Incarri, que es la resurrección del Inca o el Inca enterrado, podríamos llamarlo así. Sí. ¿Por qué ubicas en esos 4 paradigmas? Porque pertenece a la cosmovisión andina y son las más relevantes. Ya se hizo unas exploraciones anteriores, yo la estoy continuando, ¿no? Pero le doy con un toque, por decirlo, de contemporaneidad a través de una pintura un tanto más fresca, colores que no se pueden encontrar en estos vestigios, ¿no? Por ejemplo, el color azul o colores muy fulgurantes, ¿no? Yo creo que, repito, ¿no? Es importante llevar y trasladar en cada situación que pueda hacer el artista, en este caso, un poco de lo que nos pertenece. En una exposición que tuve en Florencia, igual remití a este proyecto de poder trabajar en torno a nuestra identidad cultural, a lo que nos une como latinoamericanos. Es más, si, por ejemplo, si Picasso bebió de las fuentes o se apoderó de las máscaras africanas para poder su trabajo, el día de hoy los artistas del mundo tienen la visión o la mirada hacia Latinoamérica. Además, con América Latina ha habido un diálogo muy fuerte, muy potente, viajes, intercambios, visitas, llegadas, y también presencia de artistas europeos, asiáticos y norteamericanos de acá. Que debe hacernos sentir orgullosos del lugar donde nos tocó vivir, crecer, pensar. Claro. Yo te preguntaría a propósito, para ir cerrando este programa ya, ¿te sientes orgulloso de la situación política de Perú? Con todo lo que ha pasado, se tumba un presidente, se instala otro, hay manifestaciones contra la corrupción, denuncias. ¿Se siente la gente contenta con lo que pasa? No, yo creo que siempre a nosotros los peruanos, quizás a ustedes también, lo que nos afecta o nos da una sensación de precariedad es que no tenemos un proyecto de país de aquí a largo plazo. Solamente son cuestiones de que son cambios, son como los happenings que hablamos del arte, son cambios. Performance que hoy estamos así y mañana no sabremos qué habrá, cómo estaremos. Hoy se habla de un boom económico en el Perú, que yo discrepo mucho de ese punto, pero mañana no sabemos. Si fuese un boom económico y hubiese... Es una inestabilidad política, inestabilidad en todas las formas como puedan darse, ¿no? Para poder desarrollarnos como país. Es un tanto preocupante, ¿no? ¿Y habría sido mejor que un presidente del Perú sea un escritor como quiso ser en su momento Vargas Llosa?
Yo preferiría que fuese un pintor. Podría pintarnos un mundo de colores. No, creo que Vargas Llosa es un excelente intelectual, es un gran artista, pero se necesita, no digo capacidades, se necesita otra visión. Y creo que los políticos pueden tener esa visión más amplia. Claro. Hay límites. Entonces creo que Fujimori supo cómo hacerlo, ¿no? Y cómo deshacer también muchas cosas. Pero lo que nos angustia, creo que a todos los latinoamericanos, es que no tenemos nada en qué agarrarnos, qué atarnos para saber cuál es el futuro de nuestro continente, de nuestro país. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de estas otras corrientes que reflexionan alrededor de que la salida a un problema político, económico como el Perú pudo estar en las manos de una mujer? Yo no digo en particular con la señora Fujimori, sino también, por ejemplo, con Verónica Mendoza. Entonces se planteaban ya desde la visión y desde la sensibilidad femenina como la posibilidad de resolver los conflictos y los problemas sociales y económicos del Perú. Creo yo que deberíamos de ya tener una mujer como presidente. Yo creo que esa particularidad que tienen las mujeres, ese sexto sentido, ¿no? De poder percibir de que algo puede darse bien o mal. Sí, ahora Verónica Mendoza tiene una proyección sobre el país que es muy interesante, pero creo que los factores cómo engloba, ¿no? Cómo se ata, ¿no? esa corriente que es de izquierda. En el Perú siempre no ha estado muy completa, porque hay intereses también, hay muchos intereses de por medio. Y repito, ¿no? Lo más triste de todo esto es que no tenemos un proyecto muy claro de qué pasará de aquí a unos años. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo construir esa posibilidad? O por lo menos la intención de buscar la salida colectivamente a unos problemas que ya nos llevan muchos años de dificultades. Trabajar, hay que trabajar. Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, mencionó que algo le falta al hombre para ser feliz y es seguir trabajando. Entonces hay que seguir trabajando para el progreso, trabajando para poder tener políticas importantes en la región, trabajar para poder ser mejores personas, desde la familia hasta las personas que cumplen funciones en el Estado. Es trabajar y pensar de que las cosas pueden ser mejores de aquí al futuro. Claro. Ahora, te invitaría a pensar una cosa, Jorge, que es importante porque además en el momento en que vivimos en el mundo, en el universo, en la historia de este universo, es que algunos consideran que las salidas van por el lado de la tecnología. Entonces vemos que se desarrollan teléfonos, computadoras, sistemas electrónicos, tecnológicos para resolver los problemas, pero en sociedades como las andinas, ecuatoriana, peruana, boliviana, la colombiana, la misma chilena, hay unos niveles donde eso, por ejemplo, ni siquiera va a ser la solución, introducir la tecnología para resolver problemas de esa naturaleza. Entonces, ¿no te parece que hay un divorcio, una distancia muy fuerte entre aquí pensando que la salida es por aquí cuando los problemas de acá ni siquiera tienen atención de la gente? Claro, pero que es importante entender de que estas nuevas tecnologías, esta nueva acción, incluso hablamos de los milenios, ¿no? Las nuevas personas, no sé si solucionarán algunos problemas. Yo creo que hemos perdido ese nexo, esa religión, esa relación directa con la tierra, esa ligadura, con el universo, con nuestro pasado, y porque a través de eso podemos mirar al futuro. Alguna vez conversaba con unos amigos y tienen una visión muy eurocéntrica son extranjeros, ¿no? Entonces le preguntan cómo han podido ser capaces los andinos, ¿no? Los incas, de construir Machu Picchu, esas fortalezas tan maravillosas, porque siempre nos han visto así, como incapaces de hacer qué. Además estábamos adelantadísimos a ellos porque en los aztecas, los mayas, los incas habían desarrollado tecnologías. Claro, porque ellos no encuentran la rueda, pero imagínate en esa geografía como es la peruana o la andina, ¿de qué sirve tener una rueda, no? Claro. Entonces, es una visión que muchas personas, muchos latinoamericanos siguen pensando eso, ¿no? Que las cosas son mejores si son de allá. Claro que sí. Jorge, podríamos hablar largamente, pero el tiempo siempre estará corto para hablar de estos temas importantes y trascendentes para nosotros. Muchas gracias, Orlando. Te agradezco. Un gusto tenerte por acá. Y gracias a ustedes por acompañarnos, porque lo que diremos aquí siempre es que siempre la cultura es un factor de unidad y de entendimientos. Bien vale la pena que las celebraciones sean así, con pintura, reflexión, arte y solidaridad. Y ya volveremos para hablar otro momento del significado que tiene la paz entre Ecuador y Perú. Que la pasen bien. Chao, chao.